Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy les he traído un video interesante. Este video forma parte de una nueva sección de videos en mi canal relacionado a salud. Bueno, voy a hablarles acerca de frutos secos y de dos investigaciones que hablan sobre la relación entre frutos secos y procesos cognitivos. Bueno, voy a darles una breve definición acerca de los frutos secos. Eh, Estos alimentos se caracterizan por tener poca agua, de ahí es donde deriva el término fruto seco, y contienen diferentes nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, ácidos grasos insaturados y fitoquímicos. Los frutos secos más conocidos son las almendras, los anacardos, las avellanas, las macadamias, las nueces, las pecanas, los piñones y los pistachos. Hay más tipos de frutos secos, pero he tratado de resumirles los frutos secos que son generalmente más consumidos en diferentes partes del mundo. La primera investigación de la cual les voy a hablar es acerca de una investigación publicada en 2023 por Wu, sí, así es el apellido del autor principal, y colaboradores. Este es un estudio de revisión, es decir, un estudio que recopila la información o los resultados de diferentes investigaciones acerca de un tema en específico. Esta investigación menciona que entre los años 2007 y 2021, las investigaciones acerca de frutos secos han ido en incremento. Y esto se debe a que estos alimentos han despertado un gran interés por la comunidad científica debido a que producen efectos benéficos en la salud de las personas. Estos efectos benéficos son variados y voy a mostrarles a continuación algunos de ellos. Por ejemplo, estos alimentos producen efecto anticancerígeno, mejoran la microbiota intestinal, producen efecto antioxidante, producen efecto antidiabetes, mejoran la salud del cerebro, producen efecto antiinflamatorio y protegen el sistema cardiovascular. Bueno, la investigación de Wu y colaboradores, luego de resumir los efectos benéficos en su investigación, mencionan o indican que se necesitan estudios adicionales, sobre todo de tipo clínico, es decir, estudios que tengan un grupo control, para confirmar si los frutos secos podrían proteger contra el deterioro de los procesos cognitivos. Recordemos que los procesos cognitivos son los procesos mentales que realiza el ser humano para interpretar la información que proviene de sus sentidos. Estos procesos cognitivos son percepción, atención, pensamiento, memoria y lenguaje. Bueno, en esta primera investigación, Wu y colaboradores tratan de resumir los efectos benéficos de los frutos secos ya demostrados y también hacen hincapié en que hay que realizar más estudios para ver si realmente existe relación entre frutos secos y procesos cognitivos, porque las investigaciones que ellos encontraron no eran totalmente concluyentes. Afortunadamente, en 2023, o sea, en el mismo año que fue publicado este artículo, también fue publicado la investigación de Ni y colaboradores. Esta investigación sí encontró asociación entre frutos secos y procesos cognitivos directamente. Este fue un estudio de tipo observacional conocido a nivel científico como un estudio de cohorte. Bueno, mientras que en el estudio de Wu se hablaba de que se necesitan más estudios para confirmar esta relación, en ese mismo año se publica un artículo en el que ya hay una primera confirmación sobre la existencia de asociación entre frutos secos y procesos cognitivos. Las características del estudio de Ni y colaboradores fueron las siguientes. Este estudio tuvo una duración de 2 años. La población fue mujeres y hombres entre 55 a 75 años y la muestra fue de 6.630 participantes.
es decir, una muestra muy grande. Muchos de estos participantes del estudio de Ni y colaboradores tenían enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión, hipercolesterolemia o algunos participantes presentaban síntomas de depresión. Normalmente se suele creer que las personas de la tercera edad es común que desarrollen síntomas de depresión. Sin embargo, hay que tener presente que sería bueno evitar o encontrar las formas de que este grupo poblacional desarrolle estos síntomas o incluso llegue a depresión. Bueno, este estudio de Ni y colaboradores se midió mediante una encuesta durante estos 2 años sobre el consumo de frutos secos. Evaluaron distintas cantidades de consumo, entre las que destacó la cantidad de 30 gramos para ser evaluada en una escala, es decir, una secuencia de mediciones para saber cuál de esta secuencia de escala, cuál de estas subescalas era la más acertada o la que podría tener resultados si es que así lo habría entre frutos secos y procesos cognitivos. Bueno, esta investigación luego de estos 2 años encontró que la subescala entre mayor o igual a 3 a menos 7 veces por semana del consumo de frutos secos presentaba resultados positivos. Bueno, esta investigación concluye que el consumo frecuente de frutos secos en esa escala que les acabo de mostrar podría retrasar el deterioro de los procesos cognitivos, sobre todo en personas que tienen patologías y que son de la tercera edad. Entonces, aquí ya hay una primera base para futuras investigaciones sobre este tema tan frecuente y que por primera vez se confirma mediante un estudio que sí hay una relación en la cual los frutos secos podrían evitar el deterioro de estos procesos cognitivos. Además, esta investigación da la siguiente recomendación: realizar estudios adicionales antes de realizar recomendaciones dietéticas. Y claro, tienen que tener presente que muchas veces algunas personas, cuando no conocen de investigación o no están relacionadas con este campo de la ciencia, pueden malinterpretar los resultados de una investigación pionera y asumir que los resultados de una investigación pionera son definitivos. Y no, no es así. Estas investigaciones están dando la pauta o el punto de partida para futuras investigaciones en diferentes partes del mundo y con diferentes grupos poblacionales para llegar a un consenso final luego de unos años. Entonces tengan en cuenta esa información para que no se confundan la próxima vez que oigan hablar sobre resultados de una investigación. Bueno, finalmente quiero decirles o darles 2 características principales sobre los frutos secos que hay que siempre tener en cuenta o en consideración. Si bien es cierto, estos alimentos producen efectos benéficos para la salud, estos alimentos también se caracterizan principalmente por su alto valor calórico. Es decir, estos alimentos aportan gran cantidad de energía y, si no se tiene cuidado con su consumo, podría generar problemas de sobrepeso u obesidad. Entonces, tengan en cuenta ese detalle antes de consumir estos alimentos y sobre todo reciban ayuda profesional de parte de profesionales de salud, sobre todo de los profesionales de nutrición, ya que ellos son los encargados en ver el tema de la alimentación. Y la otra característica importante de estos alimentos es que son muy costosos. No hay que ser científico ni un experto para darse cuenta
de que estos alimentos son muy caros, ya que basta con solo ir a un mercado o supermercado y ver el elevado precio que tienen estos alimentos. Sin embargo, recuerden también que la cantidad que se consume de estos alimentos o la cantidad recomendada de estos alimentos generalmente es en gramos. Y esto podría reducir el costo o el gasto para consumir estos alimentos. Bueno, esta ha sido toda la información que he tratado de resumirles en este video y espero que les sirva de ayuda. Si les ha gustado este video y quisieran que haga más videos relacionados a salud, podrían dejar sus comentarios para leerlos y conocer sus opiniones. Recuerden que si desean ayudarme gratuitamente a mejorar el contenido de mi canal, solo deben suscribirse a este canal y apoyarme con su me gusta. Yo me despido hasta una nueva oportunidad. Gracias por ver mi video. Un saludo a todos y ¡nos vemos!